Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Hola a todos, muy bienvenidos en esta tarde de miércoles, día 22 de abril, en el que juntos nuevamente estamos reunidos a través de internet, a través del canal de YouTube, para estar dando culto y toda la gloria a Dios en esta tarde. Así que muy bienvenido sea cada uno desde el lugar donde nos esté viendo, sea en directo o en diferido. Podemos juntos conectar en un mismo corazón y en un mismo espíritu para seguir glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tener una lectura en esta hora y vamos a buscar en el libro de Salmos 95, de los versículos 1 al 6. Vamos a leer en el libro de los Salmos, capítulo 95, de los versículos 1 al 6. Y dice así la palabra del Señor. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Amén. Qué bueno poder gozar y poder disfrutar, porque solamente Él es nuestro Dios, y Él es digno de recibir la gloria, de recibir la honra, y juntos como su pueblo, en esta tarde, podemos alabarle y bendecir su nombre. Oramos juntos en esta hora. Dios y Padre, te damos gracias por la vida. Te damos muchas gracias por la salvación. Gracias por haber enviado a Jesucristo como la respuesta única y eterna para toda nuestra vida. Gracias porque al morir y resucitar en esa cruz, Jesucristo solucionó todos los problemas de nuestro pasado, presente y futuro. Señor, en esta hora queremos darte toda la gloria. A través de este culto queremos levantar tu nombre, que es el nombre sobre todo nombre, y levantar el estandarte y la bandera de Jesucristo en nuestras vidas, en tu iglesia, en las familias que representamos, Señor, y que verdaderamente la gente pueda venir al conocimiento de Jesucristo, el verdadero profeta, sacerdote y rey. Oramos quebrantando toda la oscuridad, todo poder de Satanás, declarando el señorío de Jesucristo en nuestras vidas y a través de ellas, Señor, y a través de este culto, de la alabanza, de la palabra, Señor, que solamente tú estés recibiendo toda la gloria. Te bendecimos y te alabamos, porque solo tú eres el Rey y solamente tú eres santo. En esta hora oramos en el nombre de Jesucristo que está vivo. Amén. Amén. Vamos a tener un tiempo de poder estar alabando, gozando y disfrutando delante de la presencia de Dios, porque Él es el Señor, Él es Rey y Él es soberano. Entonces podemos alabarle y podemos adorarle y bendecir su nombre juntos a una voz desde nuestros hogares. Yo te invito a que en esta tarde disfrutes delante de la presencia de Dios, disfrutes de alabar y adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y como dice esta alabanza, nos levantamos para bendecirle y para exaltar su nombre. Nos levantaremos para bendecirte, nos levantaremos para ministrarte, nos levantaremos para bendecirte, nos levantaremos para ministrarte, Señor. Tú reinas con poder y majestad, sobre todo principado y potestad, en la hermosura de tu santidad. Venimos a ofrecernos, venimos a entregarnos, a declarar la gloria de tu gran poder. Nos levantaremos para bendecirte, nos levantaremos para ministrarte, nos levantaremos para bendecirte, nos levantaremos para ministrarte, Señor. Confiesa que Él reina. Tú reinas con poder y majestad, sobre
solo tú eres digno y eres santo, Señor. Gracias, te bendecimos, Rey de Gloria. Te bendecimos, eterno Dios. No hay nadie como tú, Señor. Aleluya. Gracias por poder alabarte y bendecirte con total libertad, con total seguridad. Gracias por darnos una identidad y un destino y que son nuevos dentro de ti. Te bendecimos. Santo eres. Aleluya. Y nosotros somos aquellos que Dios ha escogido para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Así que, hermanos, gocémonos delante de Él y alabemos su nombre y levantémoslo, pongámoslo en alto, porque no hay nadie como Él. Si verdaderamente tenemos que gozarnos, nos tenemos que gozar en Él, no en las circunstancias, sino en Él. En medio de cada circunstancia tenemos que estar disfrutando, pero dándole toda la gloria y la honra a Dios. Así que tú eres parte de ese pueblo de Dios. Eres especial porque Dios te ha llamado. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió. Su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Llevaremos su gloria. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, muy especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió, su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Confiesa, llevaremos su gloria. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo su amor y verdad, anunciaremos al mundo su amor y verdad. Sí, Señor, no queremos callar delante de tu presencia. No queremos callar, sino queremos levantarnos para proclamar que tú eres santo, que solamente tú eres la respuesta, que dentro de ti está todo, que tú eres el solucionador, que tú eres Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Santo eres. Te bendecimos, Señor. Gracias por habernos sellado, por habernos comprado, por haber pagado un precio, Señor, y por habernos rescatado. Te bendecimos, porque solo tú eres el Rey, solo tú eres el Señor, solo tú eres digno de recibir nuestra adoración. Queremos entregarte nuestro corazón como una ofrenda. Con total sinceridad venimos delante de ti en esta hora para bendecir tu nombre, para adorarte, porque solo tú eres digno de recibir nuestra adoración. Solo tú eres digno de recibir gloria, Señor. Queremos permanecer cerca de ti. Queremos seguir escuchando tu voz, recibiendo tu guía. Recibe nuestra adoración, Señor.
presentamos delante de ti, tal cual somos. Delante de ti no podemos esconder nada, Señor. Tú conoces hasta lo más profundo de nuestro corazón. Oramos para que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo puedan vivir para darte gloria solamente a ti. Queremos menguar para que tú crezcas, Señor. Por eso te pedimos que transformes nuestra vida, nuestro corazón, que rompas la vasija y hagas una nueva como ese alfarero divino. Gracias por darlo todo por amor, por darlo todo para darnos la respuesta eterna. Queremos ofrecerte nuestro corazón. Santo eres. Oramos en Cristo Jesús. Amén, Señor. No tengo nada que ofrecer, solo mi corazón. Mi vida entrego a ti como ofrenda de amor. Todo mi corazón ante tu altar, Señor. Recibe mi adoración. Desde tu vida en la cruz te entregaste por amor. Gracia me alcanzó, me diste salvación. Todo mi corazón ante tu altar, Señor. Recibe mi adoración. Adoremos a Él. Te alabo, te adoro, Te doy gloria. te doy la gloria solo a ti. Eres Jesús mi Salvador. Te alabo, te adoro. Jesús, Rey de majestad, reinas con autoridad. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que solo tú eres Señor. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que solo tú eres Señor. Te alabo, te adoro, te doy gloria, te doy la gloria solo a ti. Eres Jesús mi Salvador, te alabo, te alabo, te adoro. Cristo, Rey de majestad, reinas con autoridad. Tú reinas, eres santo. No tengo nada que ofrecer, solo mi corazón. Mi vida entrego a ti como ofrenda de amor. Todo mi corazón ante tu altar, Señor. Recibe mi adoración. Desde tu vida en la cruz te entregaste por amor. Tu gracia me alcanzó, me diste salvación. Todo mi corazón ante tu altar, Señor. Recibe mi adoración. Te alabo, te adoro, te doy gloria, te doy la gloria solo a ti. Eres Jesús mi Salvador. Te alabo, te adoro. Cristo, Rey de majestad, reinas con autoridad. Toda rodilla se doblará,
ti. Recibe la gloria, la honra en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Santo eres, Señor. Aleluya. Santo eres tú. Amén. Amén. Solo Él es santo, solo Él es digno y podemos disfrutar y gozar, aunque estemos separados, de estar juntos, unidos en un mismo espíritu y con un mismo corazón. Vamos a tener la lectura de la palabra en esta tarde en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, de los versículos 1 al 3. Vamos a leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, de los versículos 1 al 3. Y dice así la palabra del Señor. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella, escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. En estos momentos disponemos nuestro corazón para escuchar la palabra. Invitamos a nuestro pastor José Martí que traiga en esta tarde la palabra que Dios ha puesto en su corazón. Dios les siga bendiciendo y que sigan recibiendo mucha gracia. Muy buenas tardes, querida Iglesia. Dentro del confinamiento tenemos una conclusión y una determinación de seguir juntos dando culto a nuestro Dios. Aunque lo hagamos en la distancia, aunque lo hagamos cada uno desde nuestro hogar, simplemente dicen que la práctica hace maestros. Y el poder levantar un altar y dar culto personal familiar, y ahora como iglesia, nos ayuda para cuando termine este tiempo del COVID-19, poder seguir cumpliendo el mandato, el llamado y la comisión que Dios nos ha dado ya en Cristo, de que este Evangelio sea predicado a las 237 naciones. Así que os bendigo en el lugar desde donde os estáis conectando, para que en esta hora podamos recibir las respuestas que Dios siempre nos da a través de su palabra. En medio de los problemas, de las dificultades o de lo que nosotros entendemos según la realidad que son problemas y que son dificultades, Dios nos da la verdad para que podamos ver con objetividad y subjetividad todo acontecimiento que Él permite y hace que nos ayude para bien. Por ello, en esta tarde tenemos que encontrar en la palabra la respuesta dentro de nuestra realidad presente, en nuestro hoy, que es todo lo que tenemos, cómo debemos de vivir. Y la respuesta es obvia. Necesitamos que de manera absoluta Dios, a través de la palabra, nos desvele la verdad. Y eso es lo que encontramos en las Escrituras, en los 66 libros de la Biblia, la verdad que Dios desde el Génesis ha revelado hasta el Apocalipsis. Y hoy, viendo en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, vemos de qué manera Dios da la palabra para que esa palabra sea como un faro que nos alumbre en medio de las tempestades, como una luz que alumbre nuestro camino. Y en la palabra encontramos a Lucas como científico, como médico, que cuando él investiga, y así lo describe en el primer capítulo y los primeros 4 versículos de su Evangelio, el investigar y el poner en orden las cosas que habían acontecido en relación a ese Jesucristo
él recibe la revelación y la comunica a Teófilo, pero también a través del Evangelio y a través del libro de los Hechos nos lo está comunicando a nosotros la Iglesia. Por ello os bendigo de forma y manera que seamos esa residencia que Dios ha tomado, donde Él mora por el Espíritu y donde Jesucristo está entronizado para que su reino se establezca. De manera que al estar recibiendo esta revelación de que Jesús es Cristo, podamos ver el cumplimiento de la palabra, podamos recibir el alimento del cielo como el pueblo de Israel durante 40 años en el desierto recibía ese pan del cielo, que claramente Juan describe que es Cristo. Ese pan del cielo, ese maná, que era el alimento para el pueblo de Israel. Y os bendigo en el nombre de Jesucristo, Iglesia, para que hoy recibáis el alimento espiritual que Dios ha preparado en este banquete al darle culto. De manera que tomando la palabra, nosotros al recibir esta revelación de Cristo, es que podemos, como los discípulos hacían, y nosotros debemos de hacer, reunirnos para orar. Y hoy al dar culto a Dios recibimos el consejo de Dios, el alimento de Dios, pero también el título por el cual nosotros tenemos que orar. ¿Para qué? Para levantarnos y ser esos testigos que en esta época Dios puede usar, esos testigos que vamos a ser la luz y la sal para nuestra sociedad, en nuestro vecindario, en el colegio, en la universidad, en el trabajo. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, para que veamos tres cosas en estas porciones de las Escrituras, en esos 3 versículos primeros del capítulo 1 del libro de la Revelación o de Apocalipsis. En primer lugar, tenemos que ver que lo que Dios dio fue la revelación de Jesucristo. En el mismo capítulo 1 y versículo 5 dice, y de Jesucristo, y define el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Necesitamos esta revelación de Jesucristo, que es el testigo fiel, que fue el primogénito entre los muertos y que es el soberano de los reyes de la tierra. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Él que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su preciosa sangre. Y en el versículo 8, cuando Juan está escribiendo, lo define conforme a la revelación que él había recibido en el versículo 8 como el alfa y la omega, como el principio y el fin, como el Señor que era, que es y que ha de venir, el Todopoderoso. Por ello os bendigo para que podáis recibir la revelación no solo en el libro de la revelación, sino a través de los 66 libros, como hemos dicho antes. Y desde el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, vemos cómo Dios, que verdaderamente es quien nos da la revelación de Cristo, desde el principio Él dio la revelación y la solución al problema fundamental una vez Él hizo la creación. Vemos que habla de la simiente de la mujer, obviamente que es Cristo. Y en ese poner los principios en Génesis, vemos en el capítulo 6, versículo 14, cómo Dios le había dado la revelación, la palabra, también a Noé, para que éste construyese esa arca. Y esa arca nos representa a Cristo. ¿Qué era lo que Dios le dijo? Que todos los que entrasen en esa arca recibirían salvación. Y así aconteció en medio del diluvio, y así va a acontecer en nuestro tiempo presente. Todos aquellos que estamos en Cristo, estamos como en esa arca, estamos a salvos, estamos seguros de entender esta revelación y de hacer lo que Noé hizo una vez acabó el diluvio. Lo primero que él hizo, más que buscar la provisión, más que buscar un lugar donde alojarse, lo primero que hizo fue levantar un altar. Y te bendigo en el nombre de Jesucristo, hermano, te bendigo en el nombre de Jesucristo, iglesia, para que estés levantando tu altar personal y tu altar familiar para darle culto. ¿Por qué razón? Porque Dios nos reveló ya a Emmanuel. Isaías 7:14.
ese Dios que es vivo y que está con nosotros. Dios le reveló a Pedro cuando preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Eso no era lo relevante. ¿Quién decís vosotros que soy yo? Ahora Dios el Padre, y así Cristo lo declara, fue el que le dio la revelación a Pedro para que él confesara: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. De manera que te bendigo para que veas lo que Dios te da, la revelación de Jesús como Cristo. En segundo lugar, lo que Dios quiere manifestarnos como siervos de Jesucristo son las cosas que van a acontecer. Dios nos va a revelar cuántas cosas van a acontecer. No solo nos va a dar la comprensión de aquello que aconteció y que estamos viviendo, sino la revelación de lo que va a acontecer para que veamos la fusión entre el pasado, presente y futuro, de manera que no olvidemos su pacto, que no olvidemos que el pacto que Él dio ya lo cumplió, que el pacto que Dios nos da lo está cumpliendo y lo cumplirá. Como vemos, Dios dio la palabra en Génesis 1, versículos 1 y 2, y la palabra se manifestó. Vemos que también en ese tiempo había desorden, vacío y tinieblas. Pero el versículo 3 dice que Dios dijo: sea la luz. Y Jesucristo es la luz que viene, por una parte, como la palabra que es, a poner orden donde hay desorden. Jesucristo ya vino y puso orden siendo la palabra en medio del desorden. Pero también Jesucristo vino a llenar nuestras vidas con la palabra y con su Espíritu en el lugar del vacío. Y Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo, porque Él es la luz del mundo. Y Él venció a Satanás, al pecado y a la muerte. ¿Y qué es lo que Dios dio? La palabra en el principio. ¿Y qué es lo que Dios nos da a conocer para que no olvidemos lo que ya Él hizo? Que nos creó a su imagen y a su semejanza, que ese hombre que creó a su imagen y semejanza le dio aliento de vida, porque Dios es espíritu y necesitamos comunicar con ese Dios espíritu. Y para eso Dios nos da no solamente el conocimiento y la revelación de Cristo, sino también nos da su espíritu para que entendamos que Él nos llama con un propósito santo. Nos ha apartado para anunciar las virtudes del que nos llamó de tinieblas a luz admirable. Nos ha apartado para señorear, como dice el versículo 2 de Génesis 1, para sojuzgar, gobernar y multiplicarnos. Todo esto es lo que Dios determinó desde el principio y así lo dio como revelación. Y Dios puso al hombre creado a su imagen, al que le dio su espíritu, en un huerto llamado Edén, que quiere decir un lugar deleitoso. Ahora Dios determinó mostrar ese pacto, ese árbol de la ciencia del bien y del mal, para que en todo momento el hombre conociese los límites en los que tenía que moverse, los parámetros en los que debiera de desenvolverse, para que Satanás, ese ser maldito, no consiguiera su finalidad. Y vemos que tristemente así aconteció. Pero de la misma manera que Satanás tentó a la mujer, de la misma manera que Adán sucumbió ante el engaño de Satanás cuando dijo a la mujer: lo que Dios no quiere es que seáis como Dios. Dios nos creó a su imagen, somos creación de Dios, pero no podemos ser Dios. Y eso es lo que Satanás trató de inculcar con la mentira al ser humano, que se creyera que él era Dios, que su pensamiento y su corazón estuviera desviado con ese principio que Satanás había sembrado, esa semilla de maldad. Por eso la palabra nos dice claramente que por cuanto todos pecaron, estamos separados de la gloria de Dios. La palabra nos dice en Romanos 6, 23 y 26, que la paga del pecado es muerte. Ahora lo que Dios nos dio es vida eterna en Cristo Jesús. Y esa vida se manifestó en tanto y cuanto en los capítulos 1 y 2 de Génesis Satanás no irrumpió en la historia de la humanidad. Pero cuando irrumpió Satanás y consiguió su finalidad de separar al hombre de Dios, Dios mismo envió a la simiente de la mujer que aplastó la cabeza de Satanás. Dios mismo nos envió a ese Jesús para ser nuestro Cristo.
Y cuando confesamos con nuestra boca y lo recibimos en nuestro corazón y creemos que ese Jesús es el Hijo de Dios y ese Jesús vino para ser el Cristo y como profeta, sacerdote y rey resolver el problema que solamente Dios podía resolver a través de Jesucristo, es que entonces nosotros podemos tener el testimonio como hijos de Dios de esa verdad que Dios dio, de esa revelación que Dios nos da y que quiere que no solo conozcamos, sino que no olvidemos. Por ello os bendigo en el nombre de Jesucristo, para que en todo momento tengamos el testimonio de la palabra. En todo tiempo recordemos el testimonio de ese Jesús que vino para ser el Cristo. Y en todas circunstancias seamos testigos de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. De manera que no pierdas lo que Dios te ha dado. Al conocer eso, no lo olvides. Y por último, ¿en qué consiste la bendición según la palabra que Dios nos da en este día miércoles, en este culto que le estamos dando? Y la respuesta la encontramos en el versículo 3. Dice, bienaventurado, es decir, bendecido, ¿quién? Y dice, el que lee, en primer lugar, te bendigo en el nombre de Jesucristo, para que recibas bendición por medio de leer la palabra de Dios, por medio de memorizar la palabra de Dios, por medio de proclamar y confesar la palabra de Dios delante de principados, de potestades, delante de aquellos que están sin Dios y sin esperanza. Lee la palabra para que esa bendición pueda alcanzar a otros, pero también los que oyen, en segundo lugar, la palabra de esta profecía. No solamente léela, no solamente óyela, sino que guárdala y guarda todo lo que en ella está escrito. Porque, como decía el doctor Billy Graham, tengamos la Biblia en una mano y la prensa en otra, o las noticias en otra. Y veremos que las noticias de la prensa y de la radio y de la televisión y de internet simplemente vienen a confirmar lo que ya Dios nos había dicho. Por eso, oye lo que Dios te dice, recuerda y guarda su palabra, y de esta manera la bendición de Dios estará en ti y a través de ti. ¿Cuál es la conclusión que Dios nos da? ¿Cuál debe de ser la actitud que debemos de tener en cuanto a lo que Dios ya me ha dado, lo que debo de recordar y no olvidar, y su bendición? Si vamos al libro primero de Tesalónica, o de Tesalonicenses, bien dicho, en el capítulo 5 de los versículos 16 al 21, encontramos 6 principios que tienen que formar parte de nuestra vida para que se manifieste esa actitud que agrada el corazón de Dios, que levanta a Jesucristo, que permite al Espíritu guiarnos dentro de toda la verdad, que es la palabra absoluta y perfecta de Dios. ¿Cuáles son esas 6 cosas? Como conclusión, primero, en primera de Tesalonicenses 5:16, dice que siempre estemos gozosos. Y os bendigo, iglesia, para que siempre estéis gozosos. La segunda cosa en el versículo 17 es que tenemos que orar sin cesar, pero no orar por orar, no orar según mi sentimiento, sino orar tomando la palabra que Dios me da. Y con esa palabra orar sin cesar hasta que Dios, por su Espíritu, traiga la paz y la confirmación y la evidencia del cumplimiento de esa palabra, y eso va a producir mayor gozo en tu corazón y en mi corazón. Y mientras, como dice el versículo 18, que des gracias a Dios en todo. Que determines no apagar el Espíritu, como dice el versículo 19. Y el 20, no menosprecies el don de la profecía. No menosprecies esta palabra que Dios te da, porque te va a hacer grabar, enraizar y tener una naturaleza que otras cosas no van a poder mover. Y por último, en el versículo 21, Dios nos aconseja que nos apartemos de toda clase de mal. Por ello, os bendigo, iglesia, para que verdaderamente toméis una determinación en esta tarde de miércoles, que tengáis
una conclusión para que vuestra actitud sea reforzada por medio de lo que Dios ya te ha dado, por lo que Dios quiere que recuerdes y que no olvides, y por la bendición que está contenida dentro de su palabra. Tal vez tú, amigo que nos escuchas, no hayas tomado una decisión de venir a Dios a través de Jesucristo. Pero Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Tal vez tú, hermano, en un momento, como Cleofás y el otro discípulo, te has ido en un camino equivocado. Yo te invito, por una parte a ti, amigo, a que tomes la oración de aceptar a Cristo en esta hora. Y a ti, hermano, si has tomado el camino de Emaús, recuerda que Cristo salió al encuentro de Cleofás y el otro discípulo y les abrió las Escrituras y su corazón ardía. Que sea tu realidad presente hoy. Así que vamos a concluir haciendo una oración y si tú tienes a bien, haz la tuya. Padre, que recibas toda la gloria en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Agradecerte que nos des tu palabra para poderla recordar y no olvidar, y toda la bendición que ésta contiene sea la que nos produce gozo de manera permanente y nos estimula a orar con acción de gracias y a no apagar el espíritu para no desviarnos a derecha ni a izquierda, sino valorar la palabra que tú de manera personal nos estás dando. Ayúdanos para que nuestras actitudes nos ayuden a determinar apartarnos de toda clase del mal, a salir de toda relación tóxica. Y oramos para que Jesús, que es Cristo, restaure nuestra relación contigo y toda herencia de maldición se quiebre y todo yugo se pudra. Es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que oramos dándote gloria, honra y alabanza. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Anuncios. Tal vez tú que navegas por internet, pues has chocado con nosotros. Te animo a que te puedas suscribir en la página de la Iglesia Emmanuel de Paterna. Si estás ahí verás la campanita que pone suscríbete. Te animo a que lo hagas. Y recordar como anuncios que el próximo viernes nuestra pastora María José estará dando un estudio. Estará colgado no a las 7, sino con antelación para que tú, de una forma más cómoda, no dejes de escuchar el consejo que Dios te quiere dar. Quiere que recuerdes y quiere que tú recibas esa bendición. Y de igual manera, nos estamos encontrando el próximo domingo a las 11:30 de la mañana, donde también juntos como iglesia seguiremos dando culto, dando gloria, honra y alabanza a nuestro Dios. Vamos a concluir dando gracias a Dios porque Él es la fuente de toda provisión. No solo material, que sí, sino también para nuestras necesidades del alma y sobre todo las espirituales. Por ello, vamos a concluir orando. Padre, que recibas toda la gloria en esta hora a través de tu iglesia en el nombre de Jesucristo. Y en esta hora, yo pido que tu gracia alcance a cada uno de tus hijos y les sobreabunde. Que tu amor, como Dios Padre omnipotente, traiga la sanidad sobre el espíritu, el alma y el cuerpo de todos y cada uno de ellos y sus familias. Y de igual manera que bendigas sus economías, bendigas su salud, que abras sus ojos y su entendimiento para ver el campo que ya está listo para la siega y que los llenes del poder de tu espíritu como los testigos que tú quieres usar a las 237 naciones. Es en el nombre de Jesucristo que pido tu bendición y les bendigo. Amén y amén.